que desde, Imagino que la misma desde el sábado estoy pensando, ¿viste? ¿Cómo presentamos a nuestro invitado? Yo podría hacerlo. Es un problema. Yo podría hacerlo diciendo de dónde lo conozco, del tema de la salud. Dale. Reconocidísimo médico oftalmólogo, cirujano. Pero lo más insólito no es esa profesión, porque médicos en Argentina no como hay, pero hay muchos. El tema es cuando vos lees la cantidad de libros que escribió y sobre los distintos temas que escribió. A mí me vuelve loco eso. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido al programa. Buenísimo estar con ustedes, encantado, esta invitación realmente me honra. Y bueno, sí, tengo distintas vocaciones, las he ido conjugando con el tiempo, pero siempre me sirvió la base biológica, la base médica, ¿no? Por más que vengo de una familia de empresarios que, bueno, de una forma u otra también terminan influenciándome de otra forma, pero la medicina me dio una perspectiva y, por ejemplo, abarco la mayor parte de los libros que trabajo sobre arte, sobre pintura y sobre historia. Abarco la historia desde una perspectiva que le gano a mis... No, yo siempre digo, no soy historiador, soy un contador de historias, un contador de la historia. Entonces a veces tengo cierta ventaja con mis colegas porque lo planteo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico. Las enfermedades de San Martín. ¿Qué quiere decir San Martín? Estaba tomando láudano. Hoy te llevan preso por eso, ¿no? Freud le recomendaba cocaína a sus pacientes. Tenés todo un tema y mucha gente creó adicciones y gran parte de los autores, muchas veces en París había un club de hashishiens, el club de los que toman hashish. Flaubert, Gerard de Nerval, una cantidad de escribos de leer y los mejores escritos lo hicieron bajo los efectos psicotrópicos, ¿no? Entonces, eso es bueno. No es que lo estoy recomendando, pero creo que es importante que la gente lo sepa para entender un poco la historia y la particularidad de cada uno. Es decir, opiáceos, ¿por qué tomaban opio? Si no había otra cosa. Hubo una guerra por el opio, porque los ingleses tenían opio y ¿cuál era el único analgésico? La aspirina es de casi del 1900, 1890 y pico. Entonces, a vos te dolían los dientes. ¿Y qué hacías? Y había dos cosas. O tomabas opio o te ponías cocaína sobre el diente. Mira vos qué mezcla. No existíamos nosotros todavía, haremos eso. Bueno, por eso. Entonces, son ese tipo de particularidades que yo señalo, que las escribo, que tomo conciencia de que la realidad fue cambiando y que los personajes históricos son de carne y hueso. Es decir, esta cosa inmaculada que hemos concebido de algunos personajes en nuestra historia, de Belgrano, de San Martín, etcétera, impolutos, que aparte... Tengo a veces problemas cuando uno hablas y pones en duda alguna cosa de San Martín. Yo fui amigo, y aparte era paciente, de García Hamilton, de Ignacio García Hamilton, que escribió el famoso Don José, sí. Librazo. Me contaba que él, cuando contaba la parte en donde San Martín... con O'Higgins abre una cuenta en Londres para depositar la comisión que recibían por la compra de armas, la gente se ponía de pie, le daba la espalda y cantaba el himno. Y me dijo, Omar, eso está en el libro de Mitre, y es verdad. Si ustedes compran la edición de Bartolomé Mitre de San Martín en la página, mira, hasta te diría la página 217 abajo a la derecha, está... lo dijo Mitre, eso, de que habían abierto una comisión. ¿Qué pasó con esa plata después? Bueno, después malas inversiones. En 1820 hubo una quiebra de la bolsa en Londres, entonces las acciones que habían comprado se fueron al diablo y San Martín, bueno, tuvo que vivir más humildemente de lo que había pensado. Pero vos decís esas cosas y hay gente que te realmente no quiere saber nada o se enoja. No, ¿cómo? Porque nos crearon una imagen
impoluta. Sí, los cuadros. Para crear- todos cara de santos, Es así, que- todo. Yo vivo en Uruguay, entonces la construcción histórica alrededor de Artigas. Artigas tiene una particularidad. Artigas nunca creó el Uruguay, ni se le pasaba por la cabeza. Yo me acuerdo cuando era chico, Y muere en Asunción. y bueno, en Asunción, no, pero yo me acuerdo cuando era chico, se estaba construyendo el monumento a Artigas ahí sobre la Avenida Libertador. Mis padres, que no eran historiadores, eran contadores, etcétera, decía, pero ¿cómo le estás haciendo un monumento a un tipo que nos sacó una parte de Argentina? Y me quedó eso desde chiquito. Entonces me puse a estudiar la vida de Artigas y me pasó algo insólito. Este año me llamaron de la Municipalidad de San José para el natalicio de Artigas para que hablara yo de la historia de Artigas. Entonces tenía al ejército formado, a todos los escolares, viste que ellos, parte de los chicos el van con la moño, moña, sí, sí, la sí, moña le dicen, Ah, ¿no? la moña. La moña, todo el comisario general, y yo hablándole de Artigas. Un argentino. Claro, bueno, argentino oriental. Yo Está siempre bien. digo, cuando me preguntan argentino, no, argentino oriental, sí, el concepto, La Valleja. Artigas hablaba de argentinos orientales. Sí. Él pensaba que él sabía perfectamente que si a Uruguay lo dejaban solo, iba a ser invadido por los portugueses. Entonces él lo que le estaba pidiendo a las demás provincias unidas, muchachos, mándenme algo porque van a venir los brasileños y nos van a hacer pelota. Y fue dicho y hecho. ¿Por qué, aparte, por qué se cedió? Porque la provincia cisplatina, como le decían, la perdieron es profeso los porteños, porque Montevideo siempre fue mejor puerto. Entonces, la oligarquía porteña, que vivía del comercio y del contrabando, dijo, no vamos a competir más con eso. Hay un detalle en la historia que la mayor parte no conoce. Desde 1811 hasta 1820, Buenos Aires, que estaba peleando en el norte contra los españoles, la batalla de Tucumán, de Salta, etcétera, Buenos Aires invadió 4 veces a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe. La invadió 4 veces, eso lo pueden buscar en todo el libro de historia, eso es parte de la historia argentina. Y eso es que tienen que ver, están los españoles que están viniendo para acá y nosotros tenemos que pelearnos contra santafesinos, porque el puerto de Buenos Aires, los comerciantes porteños, la oligarquía porteña, y no lo digo en el sentido peyorativo, en el sentido marxista, era una oligarquía, decía, el otro puerto de competencia es Santa Fe, tenemos que destruir a Santa Fe, porque si no toda la mercadería que nosotros repartimos por el resto de las provincias van a pasar por Santa Fe y nos sacan el negocio a nosotros. Entonces tenía dos situaciones complejas. Uno, se estaba peleando con los santafesinos. Y la otra es que se estaba peleando con Montevideo, que Montevideo por suerte había quedado en manos de los españoles. La llamaban la Fidelísima, porque seguía estando de acuerdo con el rey. Y estaba ahí Artigas dando vueltas, sitiando la ciudad, diciendo que tenía que caer Montevideo, etc. Artigas nunca quiso una patria oriental. Él era argentino oriental, así se define, y así se definía no solamente él, Fructuoso Rivera, el primer presidente uruguayo, cuando toma las Misiones Orientales, dice, yo soy un argentino oriental y vengo a tomar esto en nombre de la gran nación argentina, ¿no? Entonces, la construcción histórica después hace que, y bueno, Artigas volvió, no lo vamos a buscar, no quiso volver, lo vamos a buscar, traemos los restos y empezaron a ver quién era el padre de la construcción histórica. Y tenían a 3 tipos. Uno era Fructuoso Rivera, como dije, el primer presidente uruguayo, que era un gaucho ladino. Era astuto como el solo, vivísimo, pero se le quedaban pegadas algunas monedas. Bueno. Detalle técnico, ya sé, pero bueno. No, pero aparte le achacan mucho lo que fue el exterminio del pueblo charrúa. En una maniobra aviesa en Sal si puedes. Segundo, estaba Oribe. Oribe era un tipo más correcto, más leído, más formal, de una familia mucho mejor, pero había tenido un romance con una actriz, con Ladrón de Guevara, y sobre todo una cosa, cuando Fructuoso Rivera lo derrota en la batalla de Carpintería y se forman los dos bandos orientales, el Colorado y el Blanco, Oribe viene a Buenos Aires con el apoyo de Rosas y Rosas lo nombra general de la nación
y lo hace perseguir a Lavalle. En ese momento Lavalle había invadido, y lo hace perseguir a Lavalle, y lo persiguió a costa de degüellos. Está el famoso mártir de Metán, que era el padre de Nicolás Avellaneda, al que lo degüellan de atrás para adelante, es decir, para prolongar la agonía. Mató un montón, de cada oficial que le caía preso lo terminaba matando. Bueno, hubo un montón de muertes de Oribe, más conocido entonces como el Mazorquero Oriental. A mí me dicen que en Uruguay no habla del Mazorquero Oriental porque era el fundador del Partido Blanco, un partido más importante. Decís, ¿cómo vas a hablar mal de Oribe? Y bueno, es verdad, la verdad es esa. Y después Lavalleja, que tuvo un papel un poco triste durante la campaña del Brasil, entonces Lavalleja quedó como relegado a un segundo lugar. Entonces tenían a estos tres grandes, dos de ellos parte de los 33 orientales. Fructuoso Rivera se suma después, y ninguno daba el piné. Entonces, ¿qué hicieron? Y bueno, trajeron a Artigas y empezaron a construir el mito de Artigas, el constructor de la nación uruguaya, y no es así. Pero bueno, no importa, lo construyeron. Y vos fíjate, hay un detalle: Artigas es una de las personas, uno de los personajes históricos con mayor cantidad de estatuas tiene en el mundo. Porque vos vas a cada colegio en Uruguay y no hay una, hay 2 estatuas de Artigas. Hay 2 bustos. Entonces, fíjate vos, y bueno, pero el relato es lo que termina triunfando. Es lo que termina. Y bueno, y es verdad que escribía muy bien, y es verdad que tenía ideas avanzadas, y era un verdadero demócrata y el primer republicano. Y como les digo, es mucho más importante para los argentinos la figura de Artigas que para los uruguayos. Porque él no quiso fundar Uruguay, pero sí hizo el federalismo argentino. Y sí hizo el federalismo. Él es el que funda el federalismo, él es el que empieza con Entre Ríos, que se independiza, con Estanislao López, que eran sus lugartenientes. Después lo traicionó, Ramírez sobre todo lo traicionó. Pero él empieza con el federalismo argentino. Entonces le digo, mira, sorry, pero Artigas es más importante para los argentinos que para ustedes. Cosa que muchas veces no me granjeo la simpatía de mis vecinos, pero bueno, no importa, yo les cuento la historia. ¿Qué quieren que haga? Vos no podés creer que estás hablando con un cirujano. Porque yo me siento, le digo, Omar, fíjate un poco, revisate a ver qué tengo en los ojos. Y tiene una historia atrás, porque ¿cuál fue el mejor libro que escribiste? A tu criterio. Porque pasa que abarqué sí, son muy diversos temas. Son muy diversos. Primero porque fue ese, y sigue siendo y se sigue vendiendo, es Ciudad de Ángeles, la historia del cementerio de la Recoleta. Porque el cementerio de la Recoleta es nuestra historia. Está todo enterrado ahí. Están todos enterrados ahí. Sacá 2 o 3 que lo llevaron aparte, pero están todos enterrados ahí. En 6 cuadras está todo el mundo. Con monumentos hermosos, con obras de arte fantásticas. Entonces, y cuando yo lo empecé a trabajar el libro, el cementerio de la Recoleta la estaban por cerrar, ya nadie se enterraba en la Recoleta. Nadie quería enterrarse en la Recoleta. Y un buen día, claro, después del 2001, viene el boom del turismo en Buenos Aires. Buenos Aires es muy barata, entonces empieza a llegar gente del turismo, y vos traes a un tipo de afuera. A mí me pasaba como médico, organizaba un congreso, traía un francés a Buenos Aires. ¿Dónde lo llevó? Y un día lo llevas a ver el campo, a ver el tango, el otro día lo llevas a ver un asado, y el tercero decís, ¿qué lo vas a llevar a un francés a ver el Museo de Bellas Artes? Tenemos un Van Gogh, un Degas, ¿viste? 2 Degas, bueno. Entonces, digo, bueno, y el cementerio. Bueno, ahora sería bueno porque el Louvre está cerrado. Bueno, está bien. Pero el cementerio de la Recoleta. Filtración. Sí. No es la primera, No es la primera, pero. Y una de las veces, el acusado, ¿saben quién fue? ¿De robar un cuadro? ¿De robar una estatua y después un cuadro? Picasso. Mirá vos. A Picasso, es que Picasso primero le ofrecieron una estatua ibérica, que era equivocadamente le decían La Dama de Elche, pero no, esa es otra obra. Se llevaron una estatua, un secretario de Apollinaire, del poeta francés, se la llevó y se la vendió por 50 francos. Y él la tenía, y le sirve de inspiración para les Mademoiselle de Davignon, que es la calle d'Avignon, es todo un error de traducción, ¿no? Porque dicen la Mademoiselle de Davignon,
pero en realidad se llama Las Mujeres de Davinjo, que era una calle en Barcelona, una calle frecuentada por prostitutas. Pero claro, Davinjo, quién sabía, en la calle de Barcelona, se pasó como Aviñón, y bueno, y se llaman las damas de Daviñón, pero es un error histórico. Bueno, el hecho concreto es que se inspira en varias de las caras, se inspira en esta figura ibérica, este arte ibérico, que habían robado y que había pagado 50 francos. Él sabía que estaba robada. Después se hizo el paparulo, pero eso es otra historia. Y después, cuando roban la Mona Lisa, en donde también interfiere un argentino, sí, les juro que sí. Pero el Valferno. que lo robó fue un italiano. El que lo robó fue un italiano, pero parece que estaba bancado por un argentino, Valferno. Caparrós escribió un libro, hasta un libro escribió de este Valferno. Bueno, ahí la policía va, los busca, porque el tipo que había robado la estatua se quiere hacer unos mangos, porque estaba ofreciendo una recompensa por información que condujese a la recuperación de la Mona Lisa, y el tipo va y declara de que un famoso pintor se había robado una estatua, y entonces aparece en los diarios, la policía, viste, famoso pintor, ¿no? Lo va a buscar a Picasso, y Picasso se hace el papanato y dice, no, yo lo compré, no sabía que estaba robado, viste, y le echa la culpa a Apollinaire. Y le echa la culpa a Apollinaire, o sea que toda una cosa de traición, de robo, mal, bueno, y eso es de 1906 en Francia, o sea que la historia de los robos en el arte francés no es de ahora. Esta en realidad no robaron arte, robaron joyas, y ya debe estar reducida porque, viste, sabes, como la cantidad de oro y todo eso. Después me gustó mucho, después de hacer el libro El cementerio de Recoleta, que dice después otro de Chacarita, que es otra cosa, hice un libro que a mí me gustó mucho, que se llama Trayectos Póstumos. La muerte no es el final, sino es el comienzo de otra historia. ¿Qué es lo que pasa con este tema de robo de cadáveres? Cuando vos empezás a ver, viste, y sí, que sea Mussolini, lo robaron, lo escondieron, bueno, Evita Perón, toda la historia de Evita, pero la historia está llena de estos personajes célebres que lo robaron, se lo llevaron. El cardenal Richelieu durante la Revolución Francesa sacaron rompieron todos los féretros de Saint-Denis, de la catedral de Saint-Denis, los tiraron y le enterraron a los Valois por un lado, a los Borbones por el otro lado, y después hubo que reconstruir todo, y quién era quién, y si entonces cuántas esposas tenía cada uno. Hubo todo un lío para la reconstrucción de la Basílica de Saint-Denis, que es muy interesante de ver, y bueno, y todas esas historias de óseas, yo qué sé, el mismo, si volvemos a San Martín, teóricamente San Martín, cuando le habían hecho el féretro a medida, ¿no? Carrier Vélez toman las medidas del féretro y hace que justo el monumento entre el ataúd en ese espacio. Pero ¿qué pasa? Hay una cosa impensada. Cuando llega a Montevideo, el pueblo uruguayo le quiere rendir un homenaje a San Martín. ¿Y qué le regala a su muerto? Un ataúd. Entonces le pusieron en otro ataúd. Entonces ya el espacio de Carrier Vélez no coincidía. Entonces el cuerpo de San Martín lo tuvieron que poner inclinado. Algunos dicen que la inclinación de 33 grados por la masonería, bueno, eso ya son inventos. Pero bueno, este es un libro que me divirtió mucho hacer la investigación, y que podría seguir escribiendo historia. Diga que ya está, la paro acá porque es muy largo. Dentro de esos libros tiene uno que se llama Ringo y Joe. Sí. Que habla de la historia de Ringo Bonavena y Joe Conforte. Contanos un poquito de eso. Bueno, eso... Acá no se salva nadie, ¿viste? Así como habla de grandes poetas y de grandes artistas de renombre mundial, también aparece nuestro querido Ringo Bonavena. Claro, bueno, pero por eso tiene algo que ver. Una vez yo tuve una operación al corazón, ¿no? Una válvula por un endocarditis, bueno, en fin, como fue un streptococo mitans, bueno, vos lo sabés, cepillando un problema odontológico. Un problema odontológico, cepillándome los dientes. Un amigo mío me dijo, y si querés matarte, ¿por qué no buscas una forma más divertida, no? Entonces, bueno, la famosa bacteria. La famosa bacteria. Entonces tuve endocarditis por eso.
Y bueno, me tenían que reparar la válvula y uno iba yo estaba camino al quirófano y eso decís, me pasé la vida leyendo filósofos, escuchando pensamientos de grandes artistas y lo único que me venía a la cabeza es esa frase de Ringo Bonavena: cuando estás arriba del ring te dejan solo, hasta te sacan el banquito. Y entonces yo, cuando me recuperé, lo empecé a comentar con una de mis hijas, me ayuda mucho con todo el trabajo literario, el pasar, en fin, los artículos, ¿no? Y sí, vamos a empezar a trabajar, porque las frases de Bonavena eran fantásticas. Tiene otra también. Pero son miles. Tiene una que dijo, estaba el manager de él, que era, ¿cómo se llama el manager de él? De Ringo. No, bueno, tuvo varios managers. Amilcar Brusa, ¿no era? No, Amilcar Brusa. Bueno, en un momento dado le dice, quédate tranquilo, porque Ringo volvía al rincón y decía, che, me están cagando a trompada. Y él decía, no, quédate tranquilo, ni te toco. Y Ringo le dice, fíjate en el referee, alguien me está matando. Sí, tenía una cantidad de frases sobre el complejo de Edipo. Esa locura, ¿cómo se te pasa por la cabeza acostarte con tu mamá? Cosas por el estilo. Era fantástico. Era un fenómeno arriba del ring y debajo. Era un fenómeno arriba del ring y era un fenómeno publicitario, porque él había aprendido el tema de la autopromoción. Todo eso de sentarse al lado de Cassius Clay y decirle chicken, 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 y taparse la nariz como diciendo que el negro oloroso, era un show, porque cuando termina la pelea, va a Cassius Clay adelante y todo el mundo dice, este es el mejor boxeador del mundo, a vos nadie te va a superar, así es fácil. Es decir, lo reconocía, lo que pasa es que había que montar el show. Y sabía que eso traía plata, traía prestigio, etcétera. Y después se topa con Joe Conforte, que también es un personaje interesante para estudiar. Lo fui a buscar porque él murió hace muy poco. Hace poco murió. ¿No? Sí, pero vivía en la zona más cara de Río de Janeiro. Y lo fui a buscar para poder hacer una entrevista. Me dijo que no quería, que ya era un tipo de veterano de más de casi 90 años en ese entonces. Pero un tipo que había hecho, los había hecho transpirar al gobierno americano, ¿no? En un momento, él funda el famoso Mustang Ranch, que fue el primer prostíbulo legal de los Estados Unidos. Y en un momento, como no pagaban impuestos, se lo confiscaron y lo empezó a administrar el gobierno americano. Entonces decía que el gobierno americano ahora está administrando prostíbulos. Pero y se lo vuelve a recuperar y saca una fortuna de ese juicio. Era un tipo muy simplón, pero esos tipos que tienen esa astucia para los negocios y para esa gente. Yo digo que la gente que llega a ese nivel no llega por casualidad. No. Tenía toda una historia muy especial. Son de los que uno dice que Escrúpulos es una isla en Grecia, ¿viste? Algo así. Pero él no tenía ese problema. Y bueno, y eso era lo que estaba. Tenemos viendo. 3 minutitos hasta el corte para pasar otra vez propaganda política. Después seguimos, obviamente. Una pregunta. De la historia argentina, ¿cuál es el personaje más cautivante para vos? Para mí es un tipo que está completamente menospreciado. Eduardo Wilde, el doctor Eduardo Wilde, porque ni siquiera por la localidad de Wilde se llama Eduardo Wilde. Eduardo Wilde le debemos la ley de educación laica y gratuita a Eduardo Wilde. Médico. Fue uno de los pocos médicos que se quedó durante la epidemia de fiebre amarilla. Uno de los 76 médicos se quedaron en Buenos Aires. Él fue uno de ellos, se quedó en Buenos Aires, pero después hizo una larga carrera política. Y él discute, porque Sarmiento, que era el de las ideas educativas, etcétera, ya estaba viejo, peleador, se peleaba con todo el mundo. Era un viejo cabrón, estaba sordo, entonces no servía para discutir. ¿Y a quién le encomienda Roca, el que era amigo, que se conocían desde el Colegio de Concepción de Uruguay? Le encomienda a Wilde que se haga cargo de la discusión en el Congreso. Y vale la pena discutirlo. Aparte, viene una cosa en ese momento, él le quita el gobierno lo tenía la iglesia, la educación.
los bautismos, las muertes, todo eso, los registros los tenía la iglesia. Si la iglesia decía, no te enterrás, no te dejaban de enterrar. Así de fácil. Entonces, el que se le quita la ley la ley de función civil, etcétera, y la ley de educación laica, gratuita, etcétera, fue Eduardo Wilde. Por eso es que no está en ningún colegio de la Argentina tiene un minúsculo retratito de Eduardo Wilde, que es el que hizo que la Argentina fuera grande gracias a la educación gratuita. Entonces, siempre digo, es un médico al que le debo muchísimas cosas, pero justamente como se mete contra la iglesia y se mete a favor del laicismo, terminó mal. Entonces nadie se acuerda de Eduardo Wilde. Yo pensé que hablaba de Baradel, pero bueno. Edita libros también. Editaba. Antes que me olvide, porque si no se va a enojar con nosotros, y yo a Enrique lo quiero mucho. Enrique Abogadro te manda muchos saludos. Enrique Abogadro, sí, padre. le contesté el otro día, sí, por supuesto, obvio, hace un montón de años que Acá son los dos sigo. amigos, padre e hijo, pero nos vemos más seguido, hablamos cada rato con el padre. Así que Sí. me dijo hoy, por favor, mandale al doctor Omar López Mato. Y la esposa era compañera de mi esposa en el colegio. Mirá vos. Sí, se Viste conocían que todo- desde ahí. El mundo es muy chico, es muy chico. Por Todo- eso todo uno tiene siempre que- tiene que portarse bien. Claro. Uno siempre tiene que portarse bien. Todo Porque tiene que ver con todo, como dice la el otro día en una reunión de ex compañeros, etcétera, no me presentan la esposa de un ex compañero de colegio, etcétera, y empezaron a hablar. Era el mismo apellido de mi abuela materna, ¿viste? Y sí, venían del Ticino, eran suizos del Ticino. Y uno dice, mira dónde te vienes a encontrar con alguien que es medio pariente, ¿no? Qué bárbaro. Hay un libro que vos le dedicaste a los animales, ¿no? Ah, sí. Que se llama Bestiario dei Tempi Moderni. Ese era el título italiano, porque se Pero hizo vos lo en escribiste Italia, en pero yo, italiano, eso es lo que te iba a yo preguntar. lo escribí lo escribí en español, se llamaba Animalitos de Dios, Sí. que era una expresión que tenía de mi maestro de quinto grado, que se llamaba el señor Grande, que cada tanto cuando decíamos alguna barbaridad nos decía, ustedes son unos animalitos de Dios. Y 40 años más tarde escribí este libro sobre historias de animales circenses, Pero hay de algo- gatos y perros famosos. Pero hay algo que escribís ahí sobre las pulgas, contá un poquito. Ah, sí, ahí, bueno, había circo de pulgas en su momento, había circo de pulgas, entonces tenían las pulgas maestradas, no sé. Vos sos más joven que yo, pero yo me acuerdo de eso. Sí, venían, bueno, les hacían carruseles y estaban las pulgas dando vueltas y se saltaban, y a veces se saltaban a los espectadores y estaban todos rascándose en la primera fila. Pero hubo un momento que se hacía esa especie de diversión a costa de... En las cárceles solían entrenar a las pulgas. Bueno, yo en la colimba hacía carrera de gorgojo en el plato Bueno, con la lechuga. exactamente, Así que... sí, tal cual, había eso, sí. Te saco un minuto de lo más lindo que es el tema de la capacidad que tenés para escribir y de la historia, que no sos historiador. Y de descripción. Sí, la forma de escribir es fantástica. Pero lo tengo que llevar un poco al tema salud, porque, escúchame, es inevitable. Los que Y estamos sí. de salud no podemos dejar. Obvio. ¿Cómo está el tema de la oftalmología hoy? ¿Cómo está el tema? Está muy complicado todo. Todos estamos viviendo en un momento muy, muy, muy complejo. Ujú. ¿Y qué es lo que crees que va a pasar? Porque nadie se pone de acuerdo con nadie. Obviamente los profesionales quieren ganar algo que sea más digno de su profesión. Los que administran, o sea, los financiadores quieren no perder tanta plata. Y es un sistema quebrado, sí. El sistema está quebrado, el Estado no ayuda tampoco. No hay una idea, Estamos en el peor de los directriz. mundos. No hay una idea, exactamente, y no hay una idea directriz, es decir, bueno, vamos para algún lado. Pero lo peor de todo esto es que nuestro ministro de Salud, Mario Lugones, es un hombre del sistema. Sí, bueno, pero es decir, Argentina tiene varias cosas irracionales. ¿No? Varias. Y en la salud tenemos una cosa que es irracional, que es ¿en qué parte del mundo le entregaron la salud a los sindicatos? En ninguna parte del mundo. Here. Y a diferencia de lo que dice todo el mundo, no, porque eso fue el peronismo. No, Perón No, era lo fueron los militares, suficientemente fueron los vivo, y claro, Perón Los era lo militares. suficientemente vivo para decir a los muchachos hay que controlarlos. Son todos buenos muchachos, pero tengo que controlar más. Entonces, le dieron a los sindicalistas el manejo de las obras sociales, con lo que le dieron la cajita feliz y la llave de la eternidad.
tuvieron plata para hacer todo lo que tenían ganas, porque aparte hicieron otra cosa, crearon el PAMI también. Entonces, ¿cómo es? Vos, generalmente el esquema de salud es, vos juntás plata cuando sos sano, joven, buen mozo, todo eso. Como estamos nosotros Como ahora. estamos nosotros ahora, con la cabellera plena, esas Claro, cosas. por supuesto. Entonces ahorrás plata para cuando sos viejo y enfermo. Que Entonces, falta mucho para eso. bueno, entonces, pero es así, el esquema era así. ¿Cómo vivió la humanidad hasta porque el sistema de seguro de salud es del siglo XX? Sí, sí, señor. Entonces, ¿cómo vivían? Vos, lo que pasa es que ahorrabas plata, sabías que en algún momento ibas a estar, ahí vas a partir, y bueno, y juntaba plata para tratar de afrontar esa enfermedad. Que podía bien, y si no, el Estado te mandaba a un hospital que te morías por las pestes dentro del hospital y no por otra cosa. Inventaron el sistema de salud, entonces acá y vos sabés perfectamente bien que si durante toda la vida aportaste a tu obra social y después en un momento te vas a PAM, te mandan a PAMI, la obra social, es decir, las obras sociales, o las prepagas, y tenemos una larga historia de prepagas, que estaban bien administradas, pero que en cierto momento se le corta el ingreso de personas jóvenes y decaen y se van al diablo. Es así, fue así, pero ejemplos vos debés conocer mucho más que yo. Entonces, nosotros, ya te digo, creamos el peor de los mundos, le dimos la salud a los sindicalistas, que encima con el changüí de que de arriba de los 65 años el tipo automáticamente pasaba a PAMI, ¿no? Y PAMI obviamente es una obra social perdida, es un sistema de salud perdidoso. Tenés todos los problemas, todos los problemas. Sí, yo diría que es un ente inviable. Es un ente que nace inviable. Pero aparte, Que hay nace otro- inviable. aparte tenemos Es inviable. No, pero aparte No hay otro tiene problema. otra Hay otro problema. descripción. Aquellos que están en el sistema privado, hablemos de las prepagas u obras sociales de dirección, la fidelidad es un salvavidas de plomo. Claro. Porque los jóvenes no se meten en el sistema, tengo tiempo. Mis nietos no se preocupan hoy por la prepaga, lo que se preocupan son los padres. Pero los chicos no, si estuvieran independizados, les importa. El sistema no tiene la famosa política no de fidelización, no tiene la famosa política de compensación, donde los que no consumen sirven para que los que consuman puedan hacerlo dentro de cánones razonables. Y eso es lo que está apostando en el sistema. Pero yo voy a otro tema, yo voy al tema de lo que le está pasando al profesional de la salud, porque el médico tiene problemas, el odontólogo tiene problemas, el kinesiólogo tiene problemas. ¿Cómo solucionas eso en este quilombo? Y no hay que irse tan lejos. El sistema tiene que sincerarse e ir hacia un sistema de copago. Es decir, toda la salud no se cubre. Aparte, no solamente eso, sino que agrega, primero, la edad media ha aumentado una barbaridad. Antes, generalmente, cuando se hizo el sistema de prepagos, la edad media era 65 años. Entonces uno se jubilaba, te daban la medalla, el reloj, y a los 2 años te morías y ya está. Todo pum para arriba. Las prepagas, fíjate vos, la publicidad, lo que yo siempre señalo, la publicidad engañosa. ¿Viste? Ves esas familias corriendo por los prados. No. Las FJP eran esas que corrían por el prado. felices, No, pero las prepagas también, todos Sí, corriendo sí, por los prepaga. pagos, los chiquitos, porque entonces, y la felicidad. Y en realidad, uno tiene una prepaga para morirte. La mayor parte del gasto de salud, ¿cuándo se hace? En los 3 últimos meses de vida. Sí. Generalmente. Sí, es verdad. Entonces, estamos todos con una situación muy, muy compleja. Es decir, hay que sincerarse. Hay una parte, el sistema no alcanza para todos. No alcanza porque la gente es mayor. Hoy, ¿cuánta gente tiene 90 años, 100 años? Y lo seguimos, y bueno, no lo vamos a matar, va a seguir para adelante. El médico que tiene una inversión, que tiene una responsabilidad, que tiene un costo del seguro de salud y todo lo demás, creo que 1 de cada 5 cirujanos tiene un juicio. Sí. Y me parece que me estoy quedando corto, porque hace tiempo que no cotejo ese número, pero muy probablemente tuvimos sí. una empresa especialista en ese tema acá, ¿te acordás?
hablando de los seguros Noble. de mala praxis. Sí, sí, Claro, sí, mi amigo sí. Aldo Álvarez. Bueno. Le mando No, saludos. fuerte saludo. Bueno, y entonces, Pero está pasando algo con el tema de la mala praxis. Primero hay que demostrar que hay mala praxis. Es bastante difícil de demostrar. Y segundo, están cubiertos por el riesgo a través de una compañía. El resto de los médicos que están trabajando por su cuenta, o que están en otro tipo de... o que directamente no recurren a eso, están expuestos, como están expuestos, estamos expuestos los empresarios al tema de los juicios laborales. a los juicios laborales. Sí, ok, correcto. Y bueno, y sí. Y aparte, es decir, la posibilidad, es decir, la mayor cantidad de problemas que uno tiene, al menos en la parte de oftalmología, está todo muy bien, pero la incidencia de endoftalmitis, que es creo que 1 de cada 1000, existe. Y vos hacés, cuando lo tenés, hacés todo lo posible para evitarlo, limpiar los quirófanos, te desinfectas todo, esto, y siempre, ¡pum!, tenés una endoftalmitis. Y decís, ¿de dónde vino? Y será endógena, yo qué sé. Después empezamos con tratar, y eso te pasa, y eso se puede perder, y bueno, y después terminás con un juicio, y cómo lo cubrís. Es decir, evidentemente el riesgo existe. Sí. Que aparte los médicos tenemos esa tendencia a minimizarlo. No, es una operación de un pedazo chiquitito y te sacamos un poquitito y es una cataratita y todo chiquitito, y después cuando el despelote es grande, bueno, ahí hay que empezar a dar las explicaciones del caso. Yo soy un convencido de que hay una cuestión de que tenemos que sincerar y que tiene que haber una parte del costo, lo tiene que asumir cada uno de mayor forma, otra. Hay cosas que sí, que van a tener que seguir siendo cubiertas, pero cubramos las cosas importantes, no las pavadas. Están empezando a aparecer ahora, de nuevo, cada tanto aparecen las compañías de seguro en el mercado, como para el tema de salir a cubrir el gran siniestro y dejar lo otro librado a lo social, a lo que cada cual pueda. Porque en realidad, si vos seguís pagando una cuota prepaga, querés que el día que tengas un bobazo, un quilombo, una cirugía grande. Exactamente, ese es el tema. Ese es el tema. Y que las demás cosas, sí, bueno, si te gusta más el médico que González, que Pérez, bueno, ya está, es otra historia. Eso lo tenés que ver vos. Volvemos a la parte interesante. La parte de salud ya sabemos. Lo que pasa y sabemos lo que va a pasar. Eso es lo más triste. No, pero es que sabemos lo que va a pasar. A ver, eso es eso. No, yo puedo hacer, me permiten hacer una pequeña reflexión. Dale. Por las características de uno de los conductores de este programa, se habla mucho del tema salud. Uh-huh. Es un tema en donde todos los protagonistas del sector, porque hemos entrevistado a médicos, gente que estuvo legislando sobre el tema, aseguradoras, inclusive a sindicalistas, todos dicen lo mismo, están todos de acuerdo. Y sin embargo, estando todos de acuerdo, no se soluciona Él lo el dijo, tema. no hay un hilo conductor. Porque están todos de acuerdo, todos dicen lo mismo, ¿eh? Sí, pero No, todos sabemos que vamos al precipicio y nadie juntamos pone una pie vez al freno. acá 5 médicos de 5 especialidades distintas, 5 personas, perdón, de 5 especialidades distintas y profesiones distintas, Bueno, pero médicos todos, que son personas, pero todos ligados para la salud. Está bien, sí. Ligados a la salud. Le Y estaban dolió, todos de acuerdo. Pero estaban todos de acuerdo. Es que no hay forma Y que el no quilombo te pongas. sigue. Es O que sea, no hay forma que no te pongas de acuerdo con eso. Pero sigamos porque nos quedan 15 minutitos. no, yo tengo Dele. ¿Puedo? Dele, por supuesto. ¿Te puedo llevar al tema internacional un poquitito? Sí, obvio. ¿Alguna vez se va a acabar el conflicto con Medio Oriente o es un tema al cual nos tenemos que acostumbrar de por vida? Bueno, yo hace poco saqué. Me llamaron, había escrito hace varios años sobre el Pacto Balfour, que es lo leí, que da origen. y por eso te estoy preguntando. Y me llamaron de perfil y me dijeron, ¿podemos publicarlo de vuelta? Porque es el único que explica desde el origen. Por esa nota te lo estoy preguntando. Esto te demuestra que nosotros estudiamos al personal. Veo. Está bien. Sí, esa nota aparte anduvo bastante bien. Bueno, y ahora saco una sobre Ucrania y el origen de la guerra ucraniana, que se remonta a 1000 años atrás. Perdóname, pero ya esa es una cuestión de... Perdón de mi escepticismo, pero yo no creo que esto se vaya a arreglar. Ahora puede ser porque vino Trump, pero no es que los convenció.
llamó a los cataríes y le dijo, muchachos, no pongan más plata, ¿eh? Así es fácil. No pongan más plata, entonces... Si no te sigo bombardeando. Si no te sigo bombardeando... Si no le digo a Israel que te bombardee. Que te bombardee. En un reportaje hace poco, Trump reconoce, hubo una serie de asesinatos de personas no deseables que no me arrepiento, o sea que evidentemente alguien arregló todo con un 38 de caño largo y se acabó el problema. Y ahora, esto, por ahora, va, igual que la guerra de los 6 días, después podés tener 10 años, 20 años, pero después de las matanzas de los dos lados, va a haber rencores y va a seguir. Esta guerra va a seguir. Quizás 2 años, 3 años, 10 años, puede ser, no pasa nada. A la larga sigue. Esta parte de la condición yo quería humana. complementarle esto un segundo nomás, que lo hablamos con Carlos Fara recién, el artículo que escribió Thomas Friedman el fin de semana sobre el tema de que lo de Trump no está resuelto, ni mucho menos. No, obvio. A eso iba. Sí. Obvio, No, para nada. obvio. Y con Ucrania va a pasar algo parecido. ¿Puede influir que de acá a, qué sé yo, 30, 40 años, con la famosa transición energética, en donde el petróleo ya no sea tan importante, esa situación geopolítica que existe hoy con los países de Medio Oriente, sobre todo porque son los grandes productores de petróleo y de gas, pueda llegar a cambiar y esos países pierdan peso y puedan ser bombardeables sin ningún tipo de consecuencia energética para Occidente? Es que yo creo que el problema está más arraigado, ya pasa a ser un problema de vecindad, un problema de odios, de que vos me mataste a mi abuelo y que vienen los rencores. El odio no prescribe. Eso es en un libro que se llama... Aldana, ahí tenés una frase, el odio no prescribe. Eso lo aprendí de un gran amigo mío y lo escribí en un libro sobre la batalla de Caseros. El odio que había entre los unitarios y los federales, y cuando agarraron a algunos tipos de que habían sido violentos en su momento, los fueron a buscar específicamente para matarlos en el campo de batalla. Entonces, eso pasó, y era una guerra también de 30 años, 20 años que se llevaban entre los unitarios y los federales. El odio no prescribe, y eso va a ser una parte, por más que tenga petróleo, no tenga petróleo, sea lo que fuera, cuando llegue el momento, el odio no prescribe. Perdón, que es una frase muy dura, es una frase que no vamos a decir que el amor es más fuerte, queda más lindo, obviamente, Sí, pero me están pidiendo mi opinión es esa. ¿Sabes la duda que yo tengo? Que te la quería preguntar, porque la escuché el otro día y la respuesta que escuché la verdad que no me convenció. Es la gente que hoy está en Gaza City, sí. En Gaza City, que no son de Hamas. No. ¿Por qué no se van de ahí? Porque la verdad que estar viviendo en ese lugar es Metemos la respuesta, sería, ¿y por qué los de la matanza no se van de la matanza? Claro, ya están afincados ahí, aparte van a otro lado. Es decir, es un tema del concepto de inmigración, de migración. Sí. Uno dice, no, acá vinieron los gallegos brutos, que me toca, o los tanos. No, el que va a migrar, el que se va, es el que se tiene más confianza en sí mismo. Estos tipos que crecieron ahí, salieron de ahí, si los llevas 10 cuadras ya están perdidos, no van a salir, no se van a ir. Es decir, mis abuelos habrán tenido tanto más hambre que sus vecinos, pero en su momento tuvieron la suerte o la fe en sí mismos, es decir, no, yo me voy a ir a un lugar que está cruzando el charco y ahí voy a hacer futuro. Y se fueron, y tenían certeza. Es decir, el que migra no es el más bruto, el que migra es el que tiene más confianza en sí mismo. Y esta gente, ya te digo, no tiene confianza, lo movés 20 cuadras de su casa y está perdido. Es decir, yo conozco, a veces yo tengo una actividad agropecuaria y en eso conozco, es decir, estoy con paisanos, ¿no? Y le digo, sí, nunca fuiste hasta que el pueblo, ¿no? ¿Y por qué no? Escuchame una cosa, ven a Buenos Aires y yo sé lo que ganás. Tenés plata, te vas a Buenos Aires, tomás el buquebús, te pasás una noche en Buenos Aires. No. Carísimo, te dice. No, ni siquiera que es carísimo, no. Ni siquiera que es caro, no.
dice, no, yo acá estoy bien. Y se sienta a tomar mate y mirar el atardecer. Y vos decís, te podrías estar, ya te digo, en 3 horas estás en Buenos Aires. Vas al cine, al shopping, a lo que tengas ganas. No. Y de ahí no lo sacas. Y entonces esta gente jamás, esta gente de los gazaríes, nacieron acá, esto creo que es mío, y yo me viví acá, y yo no me voy a ir de acá, no me va a sacar. Y lo mismo le pasa a los israelíes que se quedan en bueno, a los israelíes les pasa lo mismo, y a los ucranianos lo mismo. No me cambié de bando, digo, nos quedan 2 preguntas para hacerle, una tuya y una mía. Así que si querés hacer vos la primera, la última. Bueno, hago mi última pregunta. ¿Sobre qué va a versar tu próximo artículo? Continuación del que yo te pregunté. No, sobre Israel. Sí. No creo que lo haga continuidad. Sobre Ucrania. Nos comentaste que ibas a hacer algo. Bueno, porque me remonto a la historia, porque uno, viste, yo me acuerdo tenía una compañera en facultad que le decíamos, la rusa, y ella me decía, no, yo soy ucraniana, y uno decía, ucraniana, rusa, es lo mismo, ¿no? No son lo mismo. Claro, pero no desde lejos parecen todos igualitos, ¿no? Y entonces lo que cuento es justamente porque uno tiene que irse bien atrás en la historia para entender cuál es el origen de esto. En un momento durante la Segunda Guerra había ucranianos polacos, ucranianos que peleaban para los nazis, los ucranianos cosacos que peleaban para la Unión Soviética. Sí, señor. Y eran todos ucranianos, nacidos en Kiev y en toda esa zona que no se discutía. Y después lo que también pasó es que hubo una gran... los rusos, desde la época de Catalina en adelante, tenían esa historia de que, bueno, vengo acá a ver, ¿quién está viviendo en Crimea? Son todos otomanos, tártaros, bueno, fantástico, ¡pum!, te mando a Siberia y traigo a los rusos a vivir en Crimea. Y claro, Crimea pasa a ser étnicamente rusa. Entonces, cuando tomaron Crimea en el año 14, nadie se quejó, si eran rusos. Eran rusos. Y acá pasa lo mismo en la zona de Oblonsk, todo lo que es la parte... la parte oriental de Ucrania, tiene toda una migración rusa. Entonces ellos son rusos, son étnicamente rusos. Entonces, viste, y bueno, si vienen los tanques rusos, yo me siento cómodo. Son los que están en la parte oeste que se sienten europeos. Y entonces ellos no van a migrar. Esos son los que están haciendo la resistencia. Esos son los que van a decir. Aparte, los sufrieron, hay que acordarse, el Holocron. Los rusos, cuando eran los rusos soviéticos, cuando tomaron Ucrania en la década del 30, que es la tierra más fértil del mundo, eso es lo que no todo el mundo sabe, es la tierra más fértil del mundo. O sea, los lugares más fértiles del mundo son Ucrania, Kansas y el Triángulo de Oro acá en la Argentina. La zona núcleo. La zona núcleo. Eso es la tierra más fuerte del mundo. Y los ucranianos... los rusos se abastecían ahí de trigo y los ucranianos los mataron de hambre. Murieron 3 millones de ucranianos de hambre. Es algo parecido a lo que pasó en Irlanda con Inglaterra en su momento. Y bueno, y ese odio, ¿cómo lo vas a te mataste a mi abuelo de hambre? ¿Qué te voy a perdonar? Mi pregunta tiene una respuesta de no más de 2 minutos. Bueno. Sí. Y es simpática, es más anecdotaria que otra cosa. Oscar Wilde está enterrado en el cementerio de Père Lachaise, sí, en Francia, en pleno París. ¿Por qué las mujeres besaban el basamento? No, era una especie de mirá, Père Lachaise tiene... Sobre todo sabiendo la orientación sexual de Oscar Wilde. No, bueno, pero hay cosas raras. Vos sabés que en el cementerio de Père Lachaise, te voy a contar una que es un poquito más... lo vamos a tratar de contar más finamente. Había un escritor francés, periodista francés, que se batió a duelo con uno de los sobrinos de Napoleón, que se llamaba Pierre Noir. Y Pierre Noir murió en el duelo, y entonces sus amigos, todos grandes literatos, etcétera, le hicieron un monumento, un gisant yacente. Entonces, y lo esculpió con una parte pudenda prominente, ¿no? Para explicarlo. Sí, ok, ya. Fantástico. Se entiende. Entonces, se entiende. Bueno, pero lo que no se entiende es que no sé por qué las mujeres parisinas que tienen problemas de fertilidad tienen que frotar su pubis contra esa parte pudenda. Entonces, de hecho, está gastado. Y yo sabía la historia
y se lo estaba contando a mi esposa cuando me estaba acercando y estaba viendo como una señora estaba haciendo esa maniobra pudenda sobre una estatua yacente. Entonces, de ahí en adelante podés encontrar cualquier historia. ¿Por qué le iban a dar besos? Y bueno, era una especie de recuerdo. Ojo, en los cementerios franceses es muy común que te dejen papelitos con mensajes Sí. al lado de las tumbas. Como Por las ejemplo, piedras de los judíos. como las piedras, sí, Claro. pero estos son papelitos con mensajes. Entonces yo me acuerdo que en la tumba de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir, que están, a pesar de todos sus conflictos conyugales, siguen yaciendo juntos, había una que levanté el papelito, por eso lo escribe en el boleto del colectivo, y dice... mi hermano me dijo que eras un personaje very cool, muy fantástico, muy divertido. Jean-Paul Sartre, yo no lo dice yo que Sartre era very cool, No pero sabemos, bueno, este tipo era un inglés que le dijeron anda a visitar la tumba de Sartre y dejarle este mensaje. Y entonces le dejaban mensajes ahí y las mujeres lo que daban eran besos en el basamento de esta esfinge alada, que también, vamos a tratar de ser finos, estaba dotado de un aparato reproductor masculino muy grande. Y que una dama virtuosa británica, a fuerza de paraguasos, lo rompió. Y yo, cuando fui a visitar el cementerio, fui recomendado por mi amigo Carlos Francavilla, que era el director del cementerio de la Recoleta, y fui a visitarlo al director de Père Lachaise. Y yo estaba sentado cómodamente mirándolo y había algo sentado sobre la mesa que decía, qué raro esto. Y era justamente el aparato reproductor masculino de esa esfinge que servía de pisapapeles. Y bueno, y así, entonces, bueno, y uno de los nietos, que ya no llevan el nombre Wilde, porque se cambiaron el apellido los hijos, dijo que como estaban arruinando el monumento a darle besos y estar todo este rouge, le hizo un juicio a una marca fabricante de rouge, la más grande del mundo, y que la marca fabricante arregló de que, bueno, vamos a poner una placa de acrílico adelante, pero no borraron los besos siguen estando ahí, los rouges siguen estando, y los papelitos siguen poniéndose. Y uno que también, yo no tenía la especialidad, lo recogí el papelito, decía, dicen que has muerto, pero yo estoy seguro que estás al lado del buen Dios enseñándole a vestirse. Qué bárbaro, qué frase. Charlie. Poné los aplausos. La verdad, Ahí está. me quedan 2 minutos. ¿Les puedo contar una minutos. primicia? Dale. Próximo secretario de Energía. ¿Quién es? Alguien que pasó por esta mesa 2 veces. Pensé que vos. No, ¿Quién? ni loco. No tengo Él es un abogados. experto en energía. No tengo abogados para pagar durante 10 años. Próximo secretario de Energía, si todo está en condiciones y si se dan los resultados que Carlito Fara nos contó al principio, Javier Iguacel. Mira vos. Puesto por Macri. Sí. Bueno, ya casi, te digo, me acaban de decir que ya casi está cerrado. Ya hay 2 reemplazos en el gabinete, aparte de la ministra de Seguridad, que es Huerten y Julio Olivarón. Javier Iguacel es un tipo de la industria. Sí. Y un tipo brillante. Sí. Buen nombre de que- Macri así. también. Sí. Macri, que es verdad. Yo soy un tipo rompebola, pero soy el... Time killer. Él dice que yo no soy el timekeeper, soy el time killer. Bueno, por eso fuiste árbitro de rugby durante tantos años, ¿no? Exactamente. El tiempo preciso. Omar, gracias. No, gracias a ustedes La y verdad, realmente... Un placer Pará. enorme. ¿Cuándo hacemos una mesa de 2 horas? Cuando vos quieras y cuando el doctor esté cuando acá. se pueda, con mucho gusto. Sí, yo tengo, Ojo hay que el un doctor tema viene. que ustedes tienen que conocer. Yo tengo 4 hijas mujeres. Entonces, cada vez que me dan la oportunidad de hablar, yo hablo. Ilógico, pobre hombre. Más razón para venir acá todavía. De vuelta, gracias. No, Gracias sería a un ustedes. placer, Muy, muy un enorme, placer para Muy nosotros bueno. tener Realmente a alguien que sepa tanto. Sí, Miércoles, sí, ¿qué lo sí. parió? No es lo que habló, es lo que dijo. No es lo que habló, es lo que dijo. Es lo que dijo.